Askurukipan, takenitaki, kunhamaki siptasa. Askyurukipan yatichiri. Askyurukipana yatichiri. Askyurukipan yatichiri. Vale. Askyrukipan yatichiri. Askyrukipan Yatichiri. Paltañán, ¿ya? Empezamos. Vamos a cantar esta canción. ¿Ya? Ini micrófono cante sitjam Maya Paya Kimsa. Unata Kisa Urpila. Unata Kisa Urpila. Waliki, waliki. Estamos con tema de sufijos. No. Estamos trabajando con un Word, ¿no? Porque al final les voy a pasar, por ahí no están entrando todos, ¿no? Abrimos ese documento. Bien, entonces hemos visto hasta el sufijo chuki, ¿no? Chuki, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ir conociendo otros sufijos, ¿ya? Por ejemplo, el ipana. Este es sufijo. Para convocar, ¿ya? O también solamente pana. Yatichiri no se ve el documento Word. No le Se ve estoy pantalla blanca. Muy bien, muy bien. Ahí está, ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Este es un sufijo que sirve para imitación, ¿ya? Imitación. Significa... aquí lo vamos a colocar. Ver. ¿Ya? Ya, ahora sí vamos a poner. Ahora sí vamos a poner. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Gisa. Ya, parece que se corta mi audio. Ya. Entonces, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Warmi. ¿Qué es Warmi? Mujer. Mujer. Ahora pongo el pana, ¿sí? Warmi pana, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa? De su mujer. Tu mujer, No. sí. Estamos utilizando este pana, ¿no? Ver, imitación. Cuando mujer, sea mujer. Que sea mujer, ¿no? Replicar, ¿no? Imitar. Que sea mujer, ¿no? Entonces, ya hay una mujer que sea mujer, ¿no ve? Entonces, también queremos imitar. No sé si me dejo entender. Podemos conjugar con cualquier otra palabra, mira. Anupana.
sea perro. Repite. ¿Está claro? Dice, Anupan. O amo. Warmipana, no es este. Warmipana que es taja, si no se entiende por ese lado. Ah, también podría ser. ¿Ya? Ahora está este ki ipa. Ahí está. Esto, la primera forma. ¿Qué es esto? Que se calle. Callado. Que esté callado, ¿no ve? Como kipana, ¿no ve? O que esté callado, que es, que calle, no sé, ¿no ve? Entonces, eso es esto, este pana, ¿no? Eso significa, ¿ya? Entonces, en esas circunstancias se utiliza. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Ya, teacher, y podemos decir que hable algo así. Ah, sí. Aruspana, ¿no? Aruspana. Con imitación se refiere a que todos Copiar. hagan lo mismo, algo así, ya, teacher. No, copiar. Mm, Ya, entonces, en este ejemplo estamos diciendo que hay un contexto en el cual ya hay una mujercita, digamos, ¿no ve? ya. Digamos, tengo una hija mujercita, ahora mi esposa está embarazada, entonces voy a dar mi pan, ¿no ve? Entonces, que sea mujercita también, más o menos. Ah, ya, teacher. ¿Ya? Aruspana, ¿no? Aruspana, ¿no? Que hable, ¿ya? Y así podemos poner varios ejemplos, ¿ya? Ese es el pana, el y pana, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos va a ser el significado, ¿no? Que tiene que ver con tema de imitación. Otro sufijo, iri, uri. Esto ya conocemos igual, ¿no? ¿Qué significa? Para números ordinales. No, eso es con diéresis, ¿no? ¿No es para convertir un verbo en sujeto, algo así? Exactamente, ¿no? Agentivo se llama, ¿ya? Ah, ya. Entonces, por ejemplo, con esto hemos ido trabajando el tema de ocupaciones, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, quiero decir, por ejemplo, agricultor, ¿no? Entonces viene de yapu chaña, ¿no ve? Que sería sembrar, ¿no ve? Entonces yo pongo iri. Yapuchiri, entonces ya es como una ocupación, ¿no ve? Agricultor, ¿no ve? Entonces digamos, por ejemplo, ir paña, ¿no? Que sería llevar, ¿no ve? Ir paña. Ah, entonces yo pongo ir piri, ¿no? Ahora esto ya es gobernador, la persona responsable de llevar adelante, ¿no? ¿Qué más puede ser? Uta luraña, ¿no? Hacer casa, ¿no? Entonces, uta luriri, ¿ya? Esto ya es albañil. ¿No ve? Entonces, convertimos en ocupaciones, la persona que se dedica a esa cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? No, le decía como ejemplo yatichiri. Ah, ya, viene de yatichaña, ¿no ve? Verbo yatichaña, enseñar, ¿no ve? Entonces, yatichiri ya es profesor. ¿Listo? ¿No ve? Entonces, a cualquier verbo que tiene que ver con alguna ocupación, lo convertimos en como una denominación de ocupación, ¿no ve? A ver, ¿algún otro ejemplo? El de cantar, cantante. Ya. Jaillaña, ¿no? Jaillaña es cantar, ¿no?
Ahora Hailiri ya es cantante, ¿no? Eh, ¿Sí? de cocinar, Cocinar. cocinero. Ok, entonces cocinar es payaña, ¿ya? Payaña, ¿no? Entonces cambiamos este aña por iri. Entonces pairi ya es cocinero. Listo. Yatichiri, ¿podemos decir también al payiri chef o cómo se diría chef? Ya, hay que diferenciar, son dos cosas diferentes, ¿no? Cocinero no es lo mismo que chef, ¿no ve? Sí, entonces, en Aymara no existe esa figura. Podríamos desarrollar tal vez alguna denominación, pero por el momento Chefiri. podemos decir payiri nomás o chef nomás, ¿ya? ¿Ya? ¿Vale, Kitty? Eso era siempre Waliki Yatichiri. enseñaba en escuela hotelera y ahí me decían, ¿no? Cocinero no es lo mismo que chef y me explicaban, ¿no? ¿Por qué? Entonces, por eso tengo esa apreciación de que no son lo mismo, ¿ya? Ya, entonces, así, pueden conjugar con diferentes ocupaciones, o lo vuelvo una ocupación con este iri o uri en algunos casos, ¿no? Va a ser, ¿ya? Para eso nos sirve este iri y el uri. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, no hay alguna ocupación, buscan en el diccionario el verbo y lo cambian y ya lo vuelven ocupación, ¿ya? Hasta ahí creo que está claro, ¿no ve? ¿Hay alguna Yatichiri pregunta? y el uru, perdón, el uri. Eh, Yapuchuri, algo así. no, va a depender mucho del contexto, ¿ya? Hay algunos Mm, verbos que podemos buscar y va a ser la terminación uri, ¿ya? pero ¿Algún igual es ejemplo con agentivo. Uri, Yatichiri? En este momento no se me ocurre ningún ejemplo, pero seguramente hay alguna otra palabra, ¿ya? Ya, Ah, Ya, gracias. Yatichiri. a ver si me ayudan a buscar, lo encontramos ahorita. Puri. Hupau puri. Ya, pero referido a esto, ¿no? A agentivo. No que lo Tokori, vuelvo también. Tokori, por ejemplo, ¿no? Ahí está. tokori. Tokoña. Ahí está, ¿no? Ah, Ya, es verbo, entonces tokori. Ahí está este uri. Entonces esto es bailarín, ¿lo ven? Yatichiri es así con dos H's después de la QH igual. Pues sin Toko, H. tokori. Si fuera así, sería tokori. También creo que algún tokori también dicen, ¿no? Ya, entonces utilicen ustedes con H o sin H, ¿ya? Seguramente es una variación dialectal, ¿ya? Ok. Ahí está este Uri, ¿ya? Muy bien, gracias. Y seguramente hay otros también, ¿ya? Otros ejemplos. Lick, pero ¿en qué momento se usa? ¿Por qué no puede ser Tokiri, digamos? Eso, Ya. no Entonces entiendo. depende ya del contexto de la palabra, ¿no? Es como si me estuvieras diciendo, ¿por qué se dice la mesa y por qué no lo mesa, ¿no ve? Así Ah, me ya. estás preguntando, ¿ya? Ah, ya. Ya, gracias, Lick. Maliki, ¿algún otro ejemplo? Había habido otro Yatichiri. Hakori. Hakuri. Hakuri, ya. Hakuri, ¿no? Entonces, cuña, ¿no? Que es contar, Ah, ¿sí? Entonces, hakuri va a ser contador, ¿no ven? Ahí está. Pues ya hemos visto ejemplos. Entonces, ustedes van a ir buscando más, ¿no? Uri. entonces podemos decir que si termina en U se le aumentaría el uri, algo así. Eso Exactamente. parece. Sí, esa sería la regla. Es como los números ordinales, ¿no ven? Entonces, cuando terminaba en A y en I, entonces termina en iri. Y cuando termina en U, entonces simplemente uri, ¿no ve? Eso es. Ya, eso es iri y uri. ¿Walikit? ¿Amu decir? Waliki Yatichiri. Ahora, Yatichiri, ista.
Con doble H siempre tiene que ser hakuri, no puede ser con una H nomás. Ah, hay un error, así es. No hay doble H, ¿no ven? No. No hay. Muy bien. Ahora sufijo ista, ¿ya? Esto es para, esto es sufijo verbal. Y una interferencia. Ya, entonces este es sufijo verbal para persona objeto, ¿ya? Objeto, persona objeto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Churaña, ¿qué significa? Dar. Dar, ¿no es? Churaña. Ahí está, estoy quitando el aña. Churista, ¿qué significa ahora? ¿Me has dado? Me has un- dado. Me das, ¿no? Me ¿Me has diste? Me has ¿Me dado. diste? Entonces aquí sería, por ejemplo, para terminar, el wa, ¿ya? Churistawa. Me has dado o me diste, ¿no ve? ¿Sí? Ahí está. Está. O churista también, igual, churista, como O churista también, ¿no ve? Sí. Ya, churista. O churistawa, ¿no? Afirmativo. Churistawa. Entonces, ¿qué significa esto? Simplemente estamos verbalizando con tema de persona en este caso, ¿no? Sujeto. Podemos poner otro ejemplo. A ver, ¿qué podría ser? Uñaña. ¿Qué es uñaña? Mirar. Ver, ¿no ve? Uñaña. Entonces, lo quito el aña. Uñista o uñistawa. ¿No ve? Estaba mirando, me estaba ¿Qué mirando. sería esto? ¿Estabas mirando? Es odiar, unistao. Ya, esto ya tiene dos significados, ¿no? Sí. El otro sería, por ejemplo, esto, ¿no? Uñisiña. ¿No ve? Ujú. Este uñisiña es odiar, ¿no ve? Ajá. Ahora estamos conjugando el otro, ¿ya? Entonces, tal vez pareciera que es lo mismo, entonces igual se van a fijar mucho el contexto, ¿no? Entonces, cuando están hablando, ¿ya? Uñistawa es como si estuviera en tercera persona, ¿no? Lo odias, ¿no ve? Pero aquí lo que estamos dando es significado de me estás mirando, ¿no ve? Ajá. Listo. Me has mirado. Uñistawa. Me has mirado o Estás mirando. me estás mirando. ¿Ya? Amuisisquiti. Uñasquistawa, ya eso ya es este, ¿no? ¿Me miraste? ¿Puede ser Presente también, Licen? continuo. Sí, me miraste, sí. Uñistawa. ¿Ya? A ver, otro ejemplo, a ver, alguien. A ver. ¿Alguno puede decir? La aruña. La aruña, ¿ya? La aruña, que es reír, ¿no? No da, ¿no? La arista. No, no sé. Otro. Carlesis Kistawa. Ya, arusiña. Arusista. Arusista, ahí está, ¿no? O arusistawa, ¿ya? Arusista, ¿qué sería? ¿Me hablas? Estás hablando. Me estás hablando, ¿no? Arusista, me estás hablando. Has discutido. Ajá, Todo. también, ¿no? ¿Ya? Eso es este ista. Amuesiti, ¿está claro?
Quizá. Ya, bien. Ahora, otra variante de este ista. Ese es el istu. Istu. También es verbal, ¿ya? Pero en este caso, persona igual, persona, objeto, pero en tercera y cuarta persona. Tercera y cuarta persona. Ejemplo. Por ejemplo, mira, el mismo ejemplo vamos a poner. Untaña, ¿no? Untaña es, o uñaña, Mirar. es este, ¿no? Mirar, ¿no? ¿Ve? Ahora, un, uñisto. ¿Qué estoy diciendo? Uñistúa, tal vez. Me miró. Uñisto, nos ha mirado, ¿no? ¿Ve? Él nos ha mirado. Él o ella nos ha mirado, ¿no? Uñisto, ¿no? Nos ha mirado. Entonces, ya se refiere a una tercera persona o cuarta persona, ¿no ve? Entonces aquí, en este caso, esto vamos a decir primera y segunda persona, ¿ya? En cambio, esto es tercera y cuarta persona, ¿ya? Isto, uñisto, ¿no? Nos ha mirado. A ver, churaña también, mira. Churaña, ¿no? Entonces ahora isto, churisto. ¿Qué es ahora? Dado. Nos dio. O nos dio, ¿no ve? Sí, churisto. Nos dio o nos ha dado. ¿Ve? Ahí está isto, isto. Entonces, solamente cuando hablemos en tercera o cuarta persona, isto. Cuando hablemos en primera y segunda persona, ista. ¿Walekiti? ¿Amuyasiti? Mm. ¿Sí? Está bien. ¿Sí Sí. o no? Amuisto. Amuyisto, por ejemplo, ¿no? Amuyaña, ¿no? Amuyaña, amuyaña. Entonces, quitamos el aña, amuyisto. Entonces, ¿qué es esto? Me di cuenta Mm, o se ha dado cuenta. ¿Se ha dado cuenta? Puede ser, ¿no? Se ha dado cuenta. ¿Se dio cuenta también sería? Se dio cuenta, sí, 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 sí. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta que tengan? Oliquiwa. Todo claro. Sí. ¿Ya? Waliki, waliki. Otro. ¿Y tú? Igual va a ser verbal, ¿ya? Verbal. Ejemplo. ¿Dónde me he ido? Ejemplo, ahí está. A ver. Untaña, ¿ya? ¿Qué es untaña? Conocer. Conocer, muy bien. Ahora, untito, ¿Me conoce? untitúa, Me conoce. me conoce. ¿Ya? Ahí está este itu. ¿Ya? Entonces quitamos el infinitivo aña, ¿ya? Si fuera verbo. A ver. Istaña. ¿Qué es istaña? Escuchar. Escuchar, ¿no ve? Verbo escuchar. Entonces, quitamos el infinitivo aña. Istitu. Voy a poner, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo ahora? Me escucha. Me escucha.
A ver, otro ejemplo. A ver, ¿algún otro ejemplo? A ver, ¿alguien? Parlaña, parlitua. Ah, no. Ya, parlaña. Parlaña, ¿no? Hablar, ¿no? Aña quitamos itu, ¿no? Entonces, parlitua. ¿Me hablaste? Parlitua, me habla. Ah, ¿Sí? me Me habla. habla. Otro ejemplo. Un chiquito. ¿Ya? Entonces, un chuquiña, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está el iña, ita, o itu. Un chuquito, me mira. Mira. O un chuquitúa, ¿no? Me mira. ¿No? Igual va a ser, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora otro. Este ja, ya saben qué es. Posesivo, ¿no? Posesivo, Y, primera persona. correcto. Posesivo, primera persona. Este hemos hecho, ¿no? Este es el más utilizado, ¿no ve? ¿No? Uta, utaja, ¿qué significa? Mi Mi casa. casa. Mi casa. Ya, ustedes ponen aquí ejemplos, ¿ya? Ese ja es. Ahora, hay otro sufijo también que es ja, pero esto es cualitativo. Cualitativo. Por ejemplo, acá, ¿qué es acá? Esto. Esto, ¿no ve? Y si yo pongo acá, Aquí. Acá. Cantidad. ya podría ser cantidad. ¿Qué Esto más? es El lugar. acá. Lugar, ¿no ve? Ujú. Acá. No se puede traducir así. Perfecto. En este lugar. Acá. ¿Ya? Ahora, esto podría ser también así. Acá. ¿Ya? Entonces, Ya, acá o acá. Tichiri. ¿Sí? No es con X, ja. Ah, ya sería. Acá sería. Acá. Ja. Y así podemos decir, por ejemplo, otro, a ver, uca, ¿no? Ahí está. Uca. En ese lugar. Ahora, como dicen, también puede ser cantidad, ¿no? Acá, uca, ¿no ve? También puede ser cantidad, pero estamos hablando de lo que es cualitativo, ¿no ve? Cuando decimos acá cualitativo o esta cantidad cualitativo, ¿ya? De acuerdo a la expresión sería. Exactamente, aquí estamos refiriendo, no estamos hablando de lugar o de cantidad, Ujú. ¿ya? Sí, en la expresión. Entonces, ¿cuánto te voy a dar, no? Acá, ¿no ve? Entonces, estoy expresando cantidad, ¿no? Ukhuachtita. Ukhuachteit, ¿no ve? Entonces, es tanto invítame, ¿no ve? Entonces, ¿no ve? Cualitativo. Eso es ese ja, ¿ya? ¿A muy así ti? Waliki, waliki, ujilata. Waliki. Otro. Sufijo jama. Este sufijo es Ya, verbal. Tichiri, disculpa. No te escucho. No escuché. ¿Cuál era su pregunta? No sé. Se cayó. ¿Me están escuchando? Sí.
Ya. Este otro sufijo. Bien, este sería desiderativo, ¿no? ¿Verdad? Desear. También sería desear, ¿no ves? Desiderativo. Este jama. Sí. Sí, podría ser. Vamos a poner ejemplos. Hamyate y monta. Ah, ya. Ya, pero conjugando, ¿no? Ujú. Ya. Ahora vamos a ver el exagerativo, ¿no? A ver, ¿qué puedo decir? Lo que dices, por ejemplo. Juma, ¿no ve? Tú, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Pronombre personal tú. Jama. ¿Cómo estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo ahora? Como Como vos. tú. Como vos o como tú, ¿no ve? Mm. Otro, a ver. Igual, ¿no? Naya, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Nay, jama. Ahora, Como yo. como yo. ¿Sí? Em, ¿Qué puede ser? Otro, a ver, otro. Jama. Anchamawa. Anchama, ¿ya? Ancha va a ser mucho, ¿no ve? Anchama. Gua, ¿ya? Parece que es mucho, ¿no ve? Pues mucho, ¿no ve? Es mucho, ¿no? Eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Demasiado sería anchama. Demasiado. Está Ah, exagerado. sí, demasiadas, correcto. Demasiado. Ukamawa. A ver, ¿qué más puede ser? Ukamawa. Ukamawa, ¿ya? Ukamawa. Ukama, ¿no? Ukama, ¿no? Ukha. Ah, no, no va. No sé. A ver, otro ejemplo. Utahama. Ya, Como- Utahama, ya. Utahama, Como mi casa. como mi casa, ¿no? Ya. A ver, podría ser Yatichiri, una Pisipama. pregunta. Sí, Aquí, digamos, usted ha puesto Naihama. Y si puedo poner Naihama, ¿qué diferencia hay en el significado? nada, sigue siendo lo mismo. Ese wa simplemente es afirmativo, ¿no ve? Ok, listo. Ok, Yatichiri, gracias. En Utahama no sería doble J. Utaja, ah, sí, sería. Utaja, ¿no ve? Vendría de ahí, ¿no ve? Utajama, ¿no ve? Utajama. Sí, correcto. ¿Algún otro ejemplo? Antes, Utahama. Separado tal vez. Doble J sería ya. Utahama. ¿Qué quieres decir? O sea, doble J está repitiendo. ¿No sería en vez de otra J la X? Utahama. Ah, no, no reemplaza la X a la J, ¿ya? Ah, ya, gracias. Askinapan. Waliki, waliki. Ya, creo que se ha entendido, ¿no ve? El exagerativo, ¿no ve? Otro sufijo, el K. Sufijo K. Esto es anticipativo. Anticipativo. eh, también es adelantador. Anticipativo o adelantador, ¿ya? Por ejemplo, saraña, ¿no ve? ¿Qué es saraña? Ir. Ir, ¿no ve? Entonces yo le quito el infinitivo aña, sarca. Estaré yendo. Ya, estaré yendo. O por ejemplo, mira, saraña, ¿no?
Simplemente lo dejo el ña. Ahí está, mira. Sigue siendo verbo, pero sarcaña, ya está diciendo, está yendo, ¿no ve? Ahora esto es sarca y hay que conjugar un poco, ¿no? Así. Sarca, ¿no ve? ¿Sí? ¿Muy así? Hanilla, muy así. Ese sarca igual es estaré Sí, yendo. pero estaré yendo, ¿sí? Ahora no vamos a entrar todavía a ese detalle. Sarcaña. En ña vamos a terminar, ¿ya? Porque aquí en vez de la vocal ponemos la K, sarcaña. ¿Qué significa esto? Estar yendo, ¿no? Sarcaña, estar yendo. Ahora, por ejemplo, otro, a ver, ¿qué podría ser? Apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. Llevar. Ahora voy a poner igual, caña. ¿Qué es esto? Estaré llevando o estar llevando. Estar llevando, ¿sí? A ver, ¿qué más puede ser? Jutaña, ¿no? ¿Qué es jutaña? Venir. 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 Jutcaña, entonces, ¿qué va a ser? Estar viniendo. Con Estar comer, ya, y con comer, viniendo. ¿Ya? Ok. con comer el Mancaña, ¿no? Ahí está. Entonces, mancaña. ¿Qué es esto? Estar comiendo. Estar comiendo. estaré comiendo, fe. Estar comiendo, mancaña. ¿Qué más podría ser? Tistaña, con coser tistaña. Ya. Hijuña, ¿no? Hijuña. Entonces, caña, ¿no? Caña. Estar corriendo. Ya está. Ahora, aquí, por ejemplo, todos estos nos permiten ya conjugar. Se van a ir dando cuenta y cuando conjuguemos, facilito van a conjugar. Mira, en algún momento cuando hemos visto los verbos, hemos dicho que podemos convertir en frases de orden, ¿no ve? Ahora esto está verbalizado, ¿no ve? Si yo digo, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Estate corriendo o Estate corriendo, ¿no ve? Entonces, simplemente cambiando la ña, pero con este sufijo además. ¿No ve? Entonces, para eso nos sirven los sufijos, ¿ya? Pero después, ahorita les voy a confundir, si no, ¿no? Otro, a ver, otro ejemplo. Hachicaña. ¿Achicaña? Hachicaña. Ah, ya. Hachaña. Ahí está. Llorar, ¿no ve? Entonces, hachcaña. ¿No? ¿Qué es esto? Estar llorando. Estate llorando. Llorando, ¿no? Pero todo esto lo que hemos visto tiene que ver con anticipar o adelantar, ¿no ve? ¿No ve? Hachcaña, ¿no? Entonces, mientras estaré llorando, ¿no? Para llorar, Va a llorar, ¿no ve? Chicañagua. Hachcañagua, ¿no ve? Ah, eso por ejemplo, ¿no? Hachcañagua, ¿no? Es para llorar, ¿no? ¿Mm? Ya está. ¿Quedó claro? Este K. Exactamente, ¿no? Eso. Bien, a ver, veremos uno más. Cama, ¿qué es el sufijo? ¿Recuerdan? Hasta. Exacto, ¿no? Limitativo. Hasta, ¿no ve? Entonces decimos, ¿no? Uta, cama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta la casa. Hasta la casa. Hasta la casa. Hasta la casa, ¿no? Hatu o hatu, cama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta el mercado. O hasta la el feria. mercado. Hasta el mercado. Arumanti, ¿qué estoy diciendo?
Asman Kama. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta la Mara, próxima. Mara Kama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta el año. Hasta el año. Hasta el año. Otro año. ¿Qué más podría ser, no? Punkucama. Ya, Punku. Punkukama, ¿no? Ya está. Utacama. Puerta. Hasta la puerta. Punkukama, hasta la puerta. Poyucama, ¿qué estoy diciendo? El cerro. Hasta el cerro. Jawira. Huircama, hasta el río. Jawira. Río, ¿no? Jawircama. Hasta el río. Listo. Podemos conjugar con cualquier objeto, sujeto incluso, ¿no? Bien, hasta ahí quedaremos hoy día. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Todo claro? Liquisquio, sí. Muy bien. Entonces nos vemos el día martes, ¿ya? Se cuidan, se portan bien. Chacaltastan, data faltas que ya. Vale, kisin kapta kene. Sin cambio.